El monte Everest ha sido durante décadas un símbolo de ambición humana, resistencia y superación, pero también un escenario donde se exponen con crudeza los límites físicos y morales del ser humano. En mayo de 2006, una tragedia ocurrida en sus laderas se convirtió en uno de los episodios más debatidos en la historia del montañismo, la muerte de David Sharp, un alpinista británico que falleció en la llamada zona de la muerte mientras decenas de escaladores pasaban cerca de él. David Sharp nació en el Reino Unido y desde joven desarrolló un interés profundo por la montaña. No era un aventurero improvisado ni alguien ajeno al mundo del alpinismo. A lo largo de los años, había escalado varias cumbres de gran altitud y acumulado experiencia en entornos extremos. Para Sharp, la montaña no era un simple desafío deportivo, sino una forma de vida marcada por la autosuficiencia y el riesgo asumido conscientemente. En 2004, Sharp intentó por primera vez alcanzar la cima del Everest. Aquella expedición no tuvo éxito. No logró coronar la cumbre, pero sobrevivió y regresó con la determinación de intentarlo nuevamente. A diferencia de otros escaladores que optan por expediciones completamente guiadas, Sharp mantenía una visión más tradicional del alpinismo, en la que el escalador asume la mayor parte de la responsabilidad y el riesgo. Para su intento de 2006, David Sharp decidió escalar el Everest sin formar parte de una gran expedición comercial. No contrató un equipo completo de guías ni un respaldo amplio de sherpas. Tampoco disponía de grandes reservas de oxígeno suplementario. Esta decisión, aunque respetada en el alpinismo clásico, lo colocó en una posición de extrema vulnerabilidad en una montaña que, para entonces, ya estaba saturada de expediciones comerciales. La temporada de ascensos de mayo de 2006 fue una de las más concurridas en la historia del Everest. Decenas de equipos de distintos países coincidieron en las mismas ventanas de buen clima. El resultado fue un congestionamiento sin precedentes en las rutas finales hacia la cima. Escaladores esperaban en largas filas a más de 8.000 metros de altitud, donde cada minuto detenido puede significar la pérdida de fuerzas vitales. El 14 de mayo de 2006, David Sharp inició su intento final de cumbre desde el campamento 4, ubicado en el Collado Sur, a aproximadamente 7.900 metros de altitud. Desde ese punto, los escaladores ingresan en la llamada zona de la muerte, una franja por encima de los 8.000 metros donde el cuerpo humano comienza a deteriorarse de forma irreversible. La falta de oxígeno provoca confusión mental, pérdida de coordinación, debilidad extrema y, finalmente, la muerte si no se desciende. Las condiciones esa noche eran particularmente duras. Las temperaturas descendían muy por debajo de los 0 grados, el viento era intenso y la presión atmosférica extremadamente baja. Sharp avanzó lentamente durante la madrugada, pero en algún punto su estado físico comenzó a deteriorarse de forma crítica. Es probable que sufriera hipoxia severa, agotamiento extremo y desorientación. En lugar de continuar por la ruta principal, Sharp terminó refugiándose en una pequeña cavidad rocosa conocida como Green Boots Cave, situada a unos 8.500 metros de altitud. Esta cueva debe su nombre a un escalador indio fallecido años antes, cuyos restos eran visibles y se habían convertido en un punto de referencia macabro para quienes ascendían. Cuando otros alpinistas comenzaron a pasar por la zona, encontraron a David Sharp sentado, encorvado, con el rostro cubierto de hielo y sin capacidad evidente para moverse. Algunos intentaron comunicarse con él, pero sus respuestas eran incoherentes o inexistentes. Su condición indicaba hipotermia avanzada, congelación severa y agotamiento extremo. A lo largo de ese día, más de 30 escaladores pasaron cerca del lugar donde se encontraba Sharp. Algunos se detuvieron brevemente, otros asumieron que ya estaba muerto o que pertenecía a otra expedición que se haría cargo. En la zona de la muerte, la percepción del tiempo y la realidad se distorsionan. Muchos escaladores apenas tienen la energía necesaria para seguir respirando y moverse. Un pequeño grupo intentó brindarle oxígeno suplementario. Sin embargo, Sharp no mostró una respuesta clara. Para ese momento, rescatarlo habría requerido un esfuerzo enorme. Al menos 4 personas en buen estado físico, oxígeno adicional y la renuncia inmediata al intento de cumbre.
Además, mover a una persona inconsciente a esa altitud suele ser casi imposible sin poner en peligro múltiples vidas. Los expertos en alta montaña han explicado repetidamente que el Everest no es un entorno comparable a otros rescates. A más de 8.000 metros, incluso detenerse durante unos minutos puede ser fatal. El cuerpo pierde calor rápidamente, los músculos dejan de responder y la mente se nubla. Muchos de los escaladores que pasaron junto a Sharp estaban luchando por sobrevivir ellos mismos. David Sharp murió ese mismo 14 de mayo de 2006, solo, en una de las montañas más concurridas del planeta. Su cuerpo permaneció en la cueva durante un tiempo, convirtiéndose en otro de los silenciosos recordatorios de los riesgos extremos del Everest. Cuando la noticia de su muerte se hizo pública, la reacción internacional fue inmediata. Los medios de comunicación destacaron el hecho de que decenas de personas pasaron junto a él sin lograr rescatarlo. La historia fue presentada como un símbolo del egoísmo, la indiferencia y la deshumanización del alpinismo moderno. Sin embargo, muchos montañistas experimentados ofrecieron una perspectiva diferente. Explicaron que, en esas condiciones, la mayoría de los escaladores no tenía la capacidad física ni los recursos necesarios para realizar un rescate efectivo. Detenerse demasiado tiempo habría significado la muerte segura para quienes intentaran ayudar. El debate se centró entonces en una pregunta ética fundamental: ¿hasta dónde llega la responsabilidad individual en la montaña? ¿Debe un escalador renunciar a su objetivo y arriesgar su vida para intentar salvar a otro, incluso cuando las probabilidades de éxito son mínimas? El caso de David Sharp puso bajo la lupa la comercialización del Everest. Durante décadas, el acceso a la montaña había estado limitado a alpinistas altamente experimentados. Sin embargo, con el auge de las expediciones comerciales, muchas personas comenzaron a escalar con la expectativa de que otros se harían cargo en caso de emergencia. Críticos del modelo comercial señalaron que este sistema fomenta una mentalidad peligrosa, en la que el objetivo de alcanzar la cima se vuelve más importante que la solidaridad humana. Otros defendieron que cada escalador firma implícitamente un pacto con la montaña, aceptando que no siempre habrá ayuda disponible. Tras la muerte de Sharp, se intensificaron las discusiones sobre la necesidad de regular el número de expediciones, mejorar la preparación de los escaladores y reforzar los códigos éticos. Algunos propusieron que las expediciones comerciales asumieran una mayor responsabilidad colectiva, mientras que otros argumentaron que la montaña no puede ser convertida en un entorno seguro por decreto. David Sharp no fue la primera persona en morir en el Everest, ni sería la última. Sin embargo, su caso marcó un punto de inflexión. No solo por las circunstancias de su muerte, sino por la forma en que expuso las tensiones entre ambición, ética y supervivencia en la alta montaña. Hoy, su historia se estudia en cursos de alpinismo, debates éticos y análisis sobre el impacto del turismo extremo. Para algunos, David Sharp es una víctima de un sistema deshumanizado. Para otros, un alpinista que asumió conscientemente los riesgos de una montaña implacable. El Everest permanece indiferente a estas discusiones. La montaña no distingue entre héroes y errores, entre ambición y prudencia. Simplemente existe. Y la muerte de David Sharp queda como un recordatorio permanente de que, en ciertos lugares del planeta, las decisiones humanas tienen consecuencias irreversibles. Su trágico final no solo dejó una huella en la historia del alpinismo, sino que obligó al mundo a mirar de frente una verdad incómoda. Incluso en la cima del mundo, la vida humana puede quedar en segundo plano frente al deseo de llegar más alto.